Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Bonita Radio a esta hora, a las 8:03 de la mañana. Estamos en Noticias con Café, hoy miércoles 8 de octubre del 2025. Vamos a hablar del gobierno de Puerto Rico, su prioridad en las elecciones del 2028 versus lo que está ocurriendo en el país, sobre todo en materia de derechos, de calidad de vida y de todo lo que significa que sigamos con apagones a través del sistema de energía eléctrico y el gobierno de Puerto Rico privilegie el uso de gas metano versus las energías renovables. Hoy, realmente el viernes pasado, y hoy lo publicamos, el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, un juez decidió en favor del Comité de Diálogo Ambiental con relación a ese tema. Y este es el segundo tutazo que le da el Tribunal Federal a un organismo federal. El segundo, porque el primero fue contra la Junta de Control Fiscal. Realmente el gobierno de Puerto Rico, en lo que respecta a la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, para tratar de evitar que cumplan y sean responsables los funcionarios públicos por la violación de derechos civiles bajo la ley promesa. Importantísimo el tutazo que le dio la jueza Laura Taylor Swain, que dijo: Nacarile del Oriente, todos ahora son notificados y son susceptibles a ser demandables y a ser responsables por los daños si se prueban en corte. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Estados Unidos con esa posibilidad de que todo lo que está haciendo Donald Trump tenga efecto de activar la ley marcial, que supone la militarización de la vida cotidiana de los estadounidenses, y el regreso de los hijos talentosos. Te vas a enterar cuál es la hija talentosa más reciente del Partido Nuevo Progresista, dándole posibilidad de ser jueza, a pesar de que no lleva ni 3 años en la profesión legal. Vamos a hablar sobre esos temas, alguno otro que se cuele. Gracias a ustedes por estar por ahí llego tempranito. Florence Ramos, y recuerden, siempre pueden donar a través de este chat, siempre que estemos en vivo. Estamos en plena campaña para hacer los buenos números, no solamente del mes, sino del año, porque sabemos que este año se acaba en diciembre y va a las millas y ya realmente quedan 2 meses y medio. Y el encuentro va a ser el segundo encuentro de Bonitos el 25 de octubre entre 2 y 6 de la tarde frente al kiosco 515, y allí vamos a poder compartir, hablar un rato, pero sobre todo hacer uso de unas facilidades que se proponen buenas para encontrarnos y comparar notas. Gracias siempre a la amiga del kiosco 515 que nos deja estar allí, utilizar las mesas. Y recuerden que allí vamos a recibir donativos. A cambio van a recibir una participación de un sorteo de una obra de la amiga Ada Rosa. Excelente xilografista, la van a ver allí. Bueno, vamos a lo que está pasando en Estados Unidos, que esta vez vamos a hablar sobre lo que está haciendo el presidente Donald Trump, lo que pasa en los tribunales, en 2 casos específicamente, pero
que tiene mucho que ver con las políticas de Donald Trump y la posibilidad de que quiera activar una ley marcial. Esta es una creatividad del amigo Quique, el que nos da casi siempre la posibilidad de publicar su arte, porque está tratando de llevarlo a esa pieza importante del periodismo que son las gráficas y las tirillas, para denunciar lo que está pasando en Estados Unidos, y en este caso es el asunto de lo que Donald Trump ha insistido en hacer a través de múltiples ciudades, sobre todo ciudades que son demócratas, donde habitan seres humanos que tienen pensamiento crítico y que son más críticos de lo que está ocurriendo a nivel social en Estados Unidos. Ese nivel de militarización, hay expertos en política estadounidense que establecen que no solamente porque lo ha dicho, sino porque siempre lo ha querido hacer, Donald Trump lo que está tratando es de militarizar y activar una ley marcial, que significaría que la milicia se tire a la calle y sea el poder en la vida social estadounidense. Eso, además de provocar lo que yo creo que ya está provocando, pero que sería el sello, sería realmente que el Estado asumiera que ese país está en medio de una situación tal que amenaza la seguridad pública y quiere controlarlo a través de la milicia. Sería ese último recodo de dictadura de las políticas de Donald Trump. ¿Tiene la posibilidad el presidente? Bueno, tendríamos que asumir que usted entiende que allí hay una crisis social a tal punto que la milicia tiene que entrar. Lo que hemos visto es que Donald Trump provoca esa inestabilidad porque quiere controlar todas las bases, incluida la electoral, de los estados que no le son afines a sus políticas. Y ahí es donde está Donald Trump y está el peligro de activar esa ley marcial. Si la milicia va a responder, nosotros aquí hemos hablado porque han habido reuniones increíblemente, digamos, únicas en la historia de la política estadounidense de los últimos 50 años, que un presidente se siente a darle instrucciones a los generales y a decirle que el enemigo ya no es exterior, que el enemigo es interior. Y si eso sigue increciendo y los niveles de empatía que pueda tener el presidente Trump con esa alta gerencia y ese alto mando de la milicia estadounidense, pues habrá que verlo. Sabemos que hay militares y hay miembros de ese alto mando que no están a favor de esas políticas y que hay militares que incluso ya no están en la milicia, como el general Miles, que establecen claramente que juraron a la Constitución y respetar la Constitución de Estados Unidos, no a la de un dictador o un aprendiz de dictador. Si eso percola hoy entre las filas de esos generales, pues está por verse, pero hay analistas estadounidenses de medios bona fides que dicen que sí, que en efecto el alto mando de los militares en Estados Unidos están preocupados por lo que está ocurriendo y que estarían dispuestos a no obedecer esas órdenes. Claro, el alto mando está dirigido por ahora un favorecedor de las políticas de Trump. Lo presentaron allí precisamente cuando el jefe del Departamento de Guerra, ya no el Pentágono, ni el Departamento de Seguridad, dijo precisamente que estaba nombrando a esta persona, que lo había nombrado y que esa era la persona que iba a seguir sus políticas. A mí me parece que es preocupante. Todos los días están las imágenes en las redes, las imágenes orgánicas de personas que sencillamente se topan con la intervención de las autoridades federales en la calle, en ciudades como Chicago, Portland, persiguiendo a los inmigrantes exclusivamente porque hablan español o son morenos,
como dicen ellos. A ese nivel estamos en Estados Unidos. Yo creo que hay que estar bien pendiente porque este presidente, que ahora vamos a hablar de lo que quiere hacer a nivel de las políticas ambientales, no tiene ningún recodo en seguir presionando el nivel de establishment en Estados Unidos, presionando y tergiversando lo que son las políticas, incluso legisladas por el Congreso de Estados Unidos, para hacer lo que quiera en ese país. Y fíjense qué interesante para entrar entonces en los dos pleitos que se han decidido en Puerto Rico y que tienen que ver con cómo está respondiendo el orden judicial a lo que Trump, a través de las agencias, está queriendo hacer, sobre todo en materia de derechos civiles, derechos humanos y en materia de derecho ambiental. Y es el hecho de que así como en Estados Unidos Donald Trump está moviendo sus fichas para tratar de que el Partido Republicano no solamente gane los midterms en el Congreso en noviembre del 26, sino que él o uno de los de él pueda correr en el 2028. En Puerto Rico, el gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez están haciendo exactamente lo mismo. Y cuando digo exactamente lo mismo, es que desde el Senado y la Cámara, lo que están privilegiando desde el día 1 son las leyes o los cambios en la legislación relacionadas con el derecho ambiental. Ahí está todo lo que tiene que ver con los deslинdes, con la Oficina de Gerencia de Permisos, con los permisos de construcción y sobre todo las enmiendas al Código Electoral. Y cuando una ve de qué se tratan las enmiendas del Código Electoral que quiere empujar Tomás Rivera Chats, una se da cuenta que estamos hablando de lo que Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, desde la legislatura, con el favor del Ejecutivo, Jennifer González Colón, empujan lo que ellos quieren que ocurra en el 2028. Fíjense que cuando Tomás Rivera Chats entrega el proyecto del Senado 717, habla de unas enmiendas directamente relacionadas con el voto por adelantado. La facilitación del voto a través de lo que son las nuevas técnicas y las nuevas tendencias a partir de las elecciones del 2020 y del 2024. Dice, la experiencia acumulada desde su implementación, así como los retos enfrentados durante procesos electorales recientes, han revelado la necesidad de realizar ajustes técnicos y operacionales. Se quiere enmendar todo lo relacionado a la Junta de Inscripción Permanente para incrementar 40 el número de juntas para las elecciones y que se pueda generar la nueva modalidad de voto adelantado presencial para electores de 55 años o más. Ya no 65, le están diciendo y están tratando de atraer el voto de los 55 años o más, precisamente diciéndole no tienes que hacer la fila, lo vamos a hacer por adelantado. Tomás Rivera Chats no dice en ese proyecto lo que ha sido tendencia y por qué ha sido tendencia en las últimas elecciones. En las primeras elecciones del 2020, porque le comieron los dulces al Partido Popular, en aquel momento, siendo senador, los senadores del Partido Popular, siendo secretario del Partido Popular, José Aníbal Torres. Interesantemente, se dejaron comer los dulces en la famosa primaria que se convirtió en secundaria, porque lo que hubo fue un problema de coordinación del Partido Nuevo Progresista en la Comisión Estatal de Elecciones en medio del COVID-19. Estaba perdiendo Tomás Rivera Chats. ¿Y qué hizo? Convenció a los populares, vamos a hacer unas secundarias y ganó en la secundaria.
Esa es la realidad de lo que ocurrió y por qué hubo un número mayor de personas que votaron por adelantado, porque así lo procuró el Partido Nuevo Progresista en las primarias, ni hablar de las elecciones. En el 2024 exactamente lo mismo. El Partido Nuevo Progresista sabía que en el voto de 1 a 1 en la caseta no iba a ganar las elecciones. Procuró los encamados, como siempre hace, ir a buscarlos a los hogares de personas de edad avanzada, incluso encamados y personas con Alzheimer. Hay testimonios y nunca se han resuelto los casos. Personas que no vivían en Puerto Rico y estaban votando en Puerto Rico. Ellos activaron ese mecanismo y ahora ¿qué quieren hacer? Hacerlo por ley. Con el subterfugio y la mentira de que esas son las tendencias. Pero no hablan de todas las condiciones y las circunstancias que se dieron para que la gente votara por adelantado o ellos procuraran que lo hicieran para manipularle el voto. Ahí es donde está el detalle de todas estas enmiendas. ¿Y qué quiere hacer Donald Trump en Estados Unidos? Exactamente lo mismo, con obviamente otras variantes. Vamos a cambiar el mapa electoral, vamos a militarizar para que todo el mundo aquí entienda que aquí el que manda soy yo y la ley más fuerte. Todavía eso no ha llegado a Puerto Rico, pero vélenlo. Porque yo no dudo que Joseph González y compañía, la gobernadora, Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez se paren en una conferencia de prensa a decir que hay que sacar la Guardia Nacional a la calle porque están matando demasiada gente. Cuando ellos son los que no han tenido control del problema de la criminalidad. Y 48 horas más tarde de que hayan asesinado 12 personas en 7 horas, ni Joseph González, ni la gobernadora de Puerto Rico hace una conferencia de prensa para todos los medios, incluidos los digitales. A nosotros ni nos envían las convocatorias de prensa. Se va a pelota monga al canal de la payola. Es que la que uno se tiene que reír. Así que yo creo que es importante que veamos cómo en Estados Unidos están haciendo exactamente lo mismo y los copycats, los muchachos demandados de Donald Trump en Puerto Rico, hacen exactamente lo mismo. Pero las malas noticias, por lo menos, no son finales porque sabemos que todos los tribunales de instancia, las partes tienen, y sobre todo las que pierden, la posibilidad de ir a un tribunal superior para revisar esa decisión y pueden obtener con jueces trompistas como los hemos visto, sobre todo con un tribunal supremo trompista y un caucus del Partido Republicano allí, revoquen decisiones que para el entendedor judicial, jurídico, legal, son decisiones apegadas al derecho. Y hay dos importantes, y voy primero contra la que fue la semana pasada, sobre la que fue la semana pasada, el 30 de septiembre de este año, que habla de aquello que ha sido una crisis en la Junta de Control Fiscal. Hay 3 decisiones. Una de la Junta de Control de la jueza Laura Taylor Swain contra la Junta de Control Fiscal y una de una jueza de distrito del Tribunal de Distrito Estados Unidos en Puerto Rico, la jueza Anton Georgie Jordán, que decidió en contra del presidente Trump. Y una tercera que bajó el pasado viernes, que es súper importante porque el juez Jay García Gregory, puertorriqueño de aquí, en ese tribunal, decidió que FEMA no puede seguir empujando el gas metano sin tomar en consideración, por un lado, una declaración de impacto ambiental donde está proponiendo los proyectos y por otro lado sin asumir ni atraer entre esos que están cotizando y están participando de subastas para quedarse con proyectos de energía, sacar como ha sacado a los proyectos de energías renovables. Y eso es un tutazo a Trump y a Jennifer González. Y en ese sentido, yo quiero empezar por el que habla de la Junta de Control Fiscal. Porque sabemos que la Junta de Control Fiscal, el presidente Donald Trump, sacó a Betty Rosa
y a Arthur González para dejar solamente a Andrew Biggs y John Nixon. Finalmente sacó a Nixon, se quedó solamente Biggs como miembros de la Junta, porque sencillamente él entendió que hay que sacarlos porque ellos no están haciendo su trabajo. El problema es que el tribunal decidió, y la juez Anton Georgi bajó una resolución relacionada a una orden de restricción temporera en lo que ve el caso en sus méritos, que le detiene esa decisión a Trump porque la juez entiende que los demandantes, los 3 que votó Trump, estarían en posición de ganar ese pleito porque Trump tomó la decisión sin justa causa, sin decir por qué los estaba votando. Y eso es parte fundamental de la ley promesa. Tú los puedes votar como presidente, pero le tienes que decir por qué los estás votando. Y la juez Anton Georgi dijo, falló. Lo siento, somos diferentes. Parece interesante la posición de la jueza. Somos diferentes con la oficina del presidente, pero la ley dice, la ley promesa dice que usted tiene que decirle por qué los vota. Y cuando usted le diga por qué los vota, ellos tengan derecho a defenderse y a cuestionar, porque ellos entienden que los está votando sin justa causa. Y ahí empieza el procedimiento que es para todo el mundo. Y esto es bien importante. Esto no es solamente para la gente de la Junta de Control Fiscal. Esto es para todo el mundo y se llama la ley y el derecho constitucional a la igual protección de las leyes. El procedimiento dice, la legislación dice que usted me tiene que dar tiempo para yo contestarle porque usted me está votando y yo replicar. Pues por favor, me lo tiene que dar porque si no, está violando mi debido proceso de ley. Y lo que dice la jueza, no siguieron el debido proceso de ley y son definitivamente susceptibles a ganar su pleito. Así que por eso detengo la destitución y vamos a ver el caso. Pero la Junta de Control Fiscal también se anota una pérdida importante en el caso de los derechos civiles en Puerto Rico. Y tiene que ver con que la ACLU compareció Fermín Arraiza, principal abogado de la ACLU, compareció al tribunal diciéndole a la jueza Laura Taylor Swain que la Junta de Control Fiscal estaba deteniendo la posibilidad de que en Puerto Rico la gente pudiera ir contra los funcionarios que violaban sus derechos civiles y eso constituía una violación a los derechos de los ciudadanos de buscar reivindicación por aquellos que le violaban el derecho, abusaban de su discreción, etc. ¿Qué es lo que hace la jueza Laura Taylor Swain? Primero, que reincorpora el derecho que tienen las partes de que quien le está alegadamente violando un derecho sea susceptible a pagar por ello. Y le dice a la Junta de Control Fiscal, tienes hasta el 15 de octubre para contestarme, incluido el Departamento de Justicia, porque no olviden que quien representa a esos funcionarios es el Departamento de Justicia de Puerto Rico, para que me digan y me contesten por qué esto no debe ser final y firme. Y eso la importancia que tiene es precisamente dónde se ubican los tribunales en el momento en que estamos viendo que los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos le importa un pepino angolo, literalmente. Un pepino angolo lo que tenga que ver con la violación de derechos civiles. Porque están actuando como dictadores.
están actuando, como dice la gobernadora, yo no te voy a explicar nada. A ti no, yo no te voy a contestar preguntas. Como si cuando no le contesta preguntas a un periodista no se las está negando las explicaciones que como gobernante le tiene que dar al país. Se las niega al país al que juró que iba a representar debidamente desde la gobernación. Y estos son los pleitos que nos dicen que si, por lo menos en instancia, las personas que van a acudir a tratar de buscar justicia la van a obtener, son buenas noticias. Y por eso el tutazo no es solamente para el caso que vamos a discutir ahora. También es para esos casos que están definitivamente pendientes y la gente está sintiendo la necesidad de recurrir porque el Estado los está presionando, porque el Estado los está oprimiendo. Y si hay algo que pasa en el sistema republicano de gobierno es que el balance último del sistema lo provee la judicatura. Por eso es tan importante quiénes nombran a los jueces y por qué los nombran. Porque cuando usted va a buscar un reclamo es porque usted entiende que el Ejecutivo y a veces el Legislativo, porque obviamente es el que crea, diseña la política pública, le está violando un derecho fundamental. Y si no tenemos una judicatura sólida, fuerte, independiente, nos vemos como nos hemos tenido que ver diciendo que en el Tribunal Supremo lo que hay es un caucus del Partido Nuevo Progresista. Y que en el Tribunal Supremo de Estados Unidos hay un caucus del Partido Republicano. Y que Tomás Rivera Schatz diseñó el sistema desde la legislatura las veces que ha sido presidente para nombrar a sus leales. No leales necesariamente al PNP, leales a él, que es el que va y los busca como comisionados de barrio y los sienta en la judicatura. Primero les da trabajo en la legislatura que él preside, en el caso del Senado. Y después los sienta como jueces, juezas, los sienta como fiscales, los sienta como procuradores de menores, como procuradores de familia. Y todo se queda en la casa. Y esa gente va hasta a favor para ser caro. Porque mire que el Partido Nuevo Progresista y los acólitos que tienen trabajo gracias al PNP, que son estadistas y PNP, creen que esa frase, ese refrán es lapidario. Lo tienen en la cocina, en la nevera, en el baño, en todos los sitios que van en la casa. Porque Tomás Rivera Schatz se lo recuerda cada vez que puede. Recuerda que estás ahí por mí. Si te voy a renominar como registrador de la propiedad, si no, pregúntenle a Luis León Freire. Es por mí. Es porque yo te tengo agarrado. Y eso es lo que hay que mirar cuando hay decisiones como la de Anton George Jordán y la de la jueza Laura Taylor Swain. No me parece que Tomás Rivera Schatz tenga poder sobre Anton George Jordán ni sobre la jueza Laura Taylor Swain. Me parece que ahí no tiene control. Interesantemente, republicano y una rama de gobierno que él controla en Puerto Rico por todo el sistema que hemos hablado, ha colocado allí a sus leales, pero no lo puede hacer en el renglón donde él insiste que debe estar Puerto Rico como estado de Estados Unidos. No lo puede hacer, yo creo que por dos razones fundamentales. No sabe inglés. Maceira le tiene que hacer traducción e interpretación cada vez que va a Washington. O Maceira o el senador Toledo. También se presta. Y segundo, que allí no pinta ni para pool ni para banca. Allí hay unos que dicen que no entra con buenos ojos. Y hay una segunda decisión que me parece súper importante porque recordemos, y aquí hay un contexto importante, que Puerto Rico está en medio de una crisis precisamente de recursos naturales por lo que quiere hacer el gobierno de Puerto Rico, impulsar la compra de todos los terrenos de la costa y algunos del centro de la isla para darle posibilidades a los desarrolladores
independientemente de otras consideraciones que no sean, según ellos, el desarrollo económico. El problema es que los proyectos como el sembrar un hotel en medio de un humedal en Luquillo, en el humedal La Monserrate, no le ha provisto al municipio de Luquillo desarrollo económico. Es falso. Hacer y levantar un complejo turístico en el área de Punta Bandera no le crearía posibilidades de desarrollo económico al sector ni al área este. Hacer como quiere hacer Carlos Johnny Méndez una construcción ilegal en la reserva del Corredor Ecológico del Noreste, en su distrito, no crea y no hay ninguna evidencia de que vaya a crear desarrollo económico. Pero el Partido Nuevo Progresista se mueve cada 4 años y de un tiempo a esta parte, todos los años en que tiene un cuatrenio, desde el 2017 hasta el 2025, para procurar que los amigos y donantes del partido sean los que le mantengan la posición en el poder. Y eso se hace con los donativos, que pueden ser en efectivos, que pueden ser por debajo de la mesa, que pueden estar registrados legalmente en la oficina del Contralor Electoral, pero mantener viva la posibilidad de que tengan dinero para anuncios que incluso se pautan en esta administración a 9 meses de estar en el poder. Ya vemos la campaña que hace una semana hizo la gobernadora insistiendo en el asunto del comunismo, Cuba y Venezuela. Y de esa manera mantenerse visibles, estableciendo que ellos son el partido que barre, no importa las condiciones de vida del país. Y en ese sentido, el juez Jay García Gregory, un juez nombrado por un presidente demócrata, un juez que tuvo una práctica civil en un bufete en Puerto Rico que se conocía como Fitler, que ha sido siempre un juez ecuánime, sin aspavientos. No lo ven en ningún sitio haciendo política como otros jueces de ese tribunal que participaban de actividades incluso del Partido Nuevo Progresista y oficiales del 4 de julio dándose besos con los gobernantes de ese partido. Es un juez que siempre ha tenido como ese talante de pensar la judicatura desde su posición independientemente de quien lo nombró. Y el juez Jay García Gregory emitió un fallo en favor del Comité de Diálogo Ambiental que le dice a FEMA, y esto es un tutazo contra el presidente Donald Trump y contra Jennifer González y sus políticas de gasificación de la producción de energía en Puerto Rico. Le dice a FEMA, primero, que tiene que hacer una declaración de impacto ambiental cuando proponga y le dé dinero al gobierno de Puerto Rico para X o Y proyectos pagados con fondos federales, porque no hacerlo incumple con la ley de política ambiental y la ley de energía limpia. Que recordemos que esa ley de política ambiental habla de cuáles son los niveles de energía limpia que se deben producir en Estados Unidos, obviamente en su territorio colonia, Puerto Rico, hasta el 2050. Y lo que está haciendo FEMA es empujando la política de Donald Trump, estableciendo que lo que tiene que privilegiarse es el gas metano. ¿Por qué? Porque estos también son los donantes de Jennifer González y de Donald Trump en Estados Unidos. Y esas gasiferas como New Fortress, que mantienen viva la posibilidad de que Jennifer González siga pudiendo pautar diciendo que Juan Dalmau es un comunista. Y en el caso de Donald Trump, todo lo que hacen en Estados Unidos por él, pues tienen las de ganar cuando hay proyectos de FEMA. Porque lo que se reconstruye en Puerto Rico y la rehabilitación del sistema de energía está basado con Jennifer González Colón en las gasiferas. Y si no,
no olvidemos cómo Jennifer González ha empujado a New Fortress. Cómo Jennifer González empuja a New Fortress a pesar de que New Fortress lo menos que hace en un principio es tener problemas serios económicos, estar quebrada, depender de lo que el gobierno de Puerto Rico le paga por el gas metano y sobre todo tener un negocio redondo cuando Anthony Maceira como presidente, como director de la Autoridad de Puertos, le dio la posibilidad de tener un monopolio. Anthony Maceira, sí, el mismo que viste y calza, el muchacho que le sigue en la interpretación a Tomás Rivera Chatz en el Congreso. Anthony Maceira, cuando era director de Puertos, le dio un contrato para que se quedaran con una instalación en el muelle de San Juan y así tener el monopolio de la venta de gas, porque la transacción y la operación técnica la controlaba New Fortress. Dice Jennifer González, cuando lo vea lo creo, que supuestamente cuando le renovó el contrato hace 2 semanas a New Fortress, eso cambió. Veremos. Porque quienes únicos podían entrar y tenían la facilidad allí en el muelle de San Juan, porque la desarrollaron gracias a Anthony Maceira y al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, era New Fortress. Y además de que están quebrados y dependen de que el gobierno les pague, tienen una subsidiaria en Puerto Rico que se conoce como Genera, PR. De eso venimos a hablar pronto porque esa investigación también está en proceso. Todo esto ocurre, ¿y qué decide el juez Jay García? Pues no solamente tienen que incluir más proyectos renovables y tienen que establecer una declaración de impacto ambiental. Porque, y me parece importante leerles lo que dice esa decisión del juez. Precisamente apunta para darle la razón al Comité de Diálogo Ambiental y en una intervención que tengo que decir también que este caso fue intervenido, o sea, hubo una intervención a favor del Comité de Diálogo por parte de la ACLU. El tribunal coincide en que varios factores de intensidad justifican la elaboración de una DIA. La decisión de la agencia es significativa, ya que afectará a la gran mayoría de Puerto Rico. La dependencia continua de la infraestructura energética existente afectará la salud y la seguridad pública, considerando los frecuentes cortes de energía causados por el envejecimiento de la infraestructura. Los proyectos también probablemente afectarán parques, áreas ecológicamente críticas y especies protegidas, considerando que las líneas de transmisión atraviesan algunas de estas áreas y hábitats. Además, si los fondos de FEMA continúan canalizándose hacia infraestructuras basadas en combustibles fósiles, es poco probable que Puerto Rico cuente con los recursos para buscar alternativas de energía renovable en el futuro cercano. ¿Ustedes creen que fue claro el juez? Pues si eso es lo que afecta la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas, que ni siquiera la gobernadora, ni José Colón, el SAR de Energía, nadie habla de lo que afecta esa producción de energía fósil a las comunidades aledañas. Ellos hablan únicamente de que tienen que producir más energía y que lo único que les da esa posibilidad es el gas metano, cuando ellos saben que hay otras posibilidades, pero son las renovables. Eso parece que no son buenos donantes del PNP. Que conste, hay unos de ellos que sí lo son. Pero no quieren irse por ahí, porque quieren privilegiar al gas metano. Quieren privilegiar a los que tienen la capacidad de seguirle dando dinero para mantenerse en el poder, porque cada 4 años empujan muchos anuncios, tienen muchos PACs a favor de ellos, y la gente en los últimos 60 días se deja llevar por esos anuncios y va y vota por el PNP. Que conste, cada vez menos. Este año subió un 5% porque los populetes se fueron con el Partido Nuevo Progresista en el año electoral 2024. Pero va en decadencia la base electoral del Partido Nuevo Progresista. ¿O por qué ustedes creen que Tomás Rivera Chatz quiere que voten por correo?
Porque así pueden manipular el voto. Así puede haber truco, como lo ha habido en el 2020, y en el 2024. Yo creo que es importante la decisión del juez Gregory, que obviamente estamos seguras, estoy segurísima, que van a ir a retar, sobre todo FEMA, porque obviamente es el demandado en principio. ¿Qué va a hacer el gobierno de Jennifer González? Pues privilegiar lo que está haciendo Donald Trump, porque ya dice que Donald Trump está haciendo lo que tiene que hacer para elevar la economía de Estados Unidos y poner a ese país a ser lo que siempre ha sido, primero en el mundo, primera potencia. ¡Ja! Jennifer González. Hay que darle un cursito de política exterior a Jennifer González y darle y trazarle el mapa de dónde está el poderío de Estados Unidos hoy versus hace 20 años. Debería tener esa clase para poder entender lo que está ocurriendo. Esa fue la decisión de Jay García Gregory. Y para terminar, resucitan los amigos del alma. No, los amigos del alma están por ahí desde siempre. Los que resucitaron fueron los hijos talentosos. Aquella imagen de María Milagros Charbonnier cuando dijo que el problema de los críticos, de los contratos que se le daban a los hijos, de los políticos, en esa racha que tuvo la legislatura entre la Cámara y el Senado, que hubo muchos hijos talentosos a quienes se le dieron contratos en gobierno a pesar de que no tenían la experiencia para hacerlo, a quienes se le daban contratos en la legislatura. Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, sobre todo Carlos Johnny Méndez, fue bien crítico, pero mandaron a María Milagros Charbonnier a buena pieza a defender al Partido Nuevo Progresista, y María Milagros Charbonnier dijo que el Partido Nuevo Progresista no tenía la culpa de tener tantos hijos talentosos. Y como eran talentosos, pues había que darle los puestecitos. La última talentosa es nada más y nada menos que esta joven, no debe tener 30 años, que es la hija de la alcaldesa de Gurabo, Cintia Marí Vázquez Peña. Y para que ustedes tengan una idea de cuántos años puede tener Cintia Marí, juramentó como abogada en el 2019. Trabajó en el 2020 como asesora de la entonces alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera Santana, hoy secretaria del Departamento de Estado de Puerto Rico. Y esta hija talentosa, en el 2025, fue nombrada como juez municipal. En el 2021, 2 años más tarde de que juramentara como abogada, fue juramentada como notaria. Del 2021, del 2019 al 2025 van 6 años. La experiencia de esta joven es ninguna en la litigación, ninguna. Como asesora legal del municipio de Rosacheli Rivera Santana, tiene que haber por lo menos visto 2 vistas en algún tribunal con relación a pleitos que pudieran estar vivos en el municipio de Gurabo. Litigación. Sentarse a ver un caso, ninguna. Y ya la nombraron juez municipal. Ya puede ir a decidir si fulano, acusado, puede estar libre bajo fianza porque no tiene ninguna resistencia a seguir compareciendo al tribunal. Puede ser una persona que diga que el PNP que llegue a su sala y que solamente por saber que es PNP porque es un caso de opinión pública y la prensa lo establezca, no encuentre causa por el delito de apropiación o de corrupción de fondos públicos. Esta es la hija
de la actual alcaldesa de Gurabo, Bimari Peña. Así es como se cierne, como se gestiona el gobierno de Jennifer González. Pero, ¿quiénes ustedes creen que la colocó en la judicatura? Tomás Rivera Chats. A donde llegan los casos, si los lleva el Departamento de Justicia, de corrupción pública. El primer sedazo que pasa un caso de corrupción pública, si lo lleva a justicia o lo lleva el FEI, es una vista en la sala de investigaciones de cualquier tribunal en Puerto Rico y un juez o una jueza municipal lo atiende. Pero esos son los hijos talentosos del PNP. Y se supone que nosotros nos quedemos, pero Carmen Enit, con la justificación de María Milagros Charbonnier, el problema es que ustedes no son talentosos y nosotros sí. No, el problema no es que ustedes no sean talentosos y los demás no. El problema es que está, pero escrito en la pared del comité del Partido Nuevo Progresista, es que ustedes trabajan para el partido y no trabajan para el país. Cuando las mejores mentes jurídicas en este país deberían estar en los tribunales, están solamente los leales al Partido Nuevo Progresista y al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Ese es verdaderamente el problema. Y Tata Charbonnier tiene un problema más serio después que dijo aquello. Que en el caso de corrupción, por lo que está cumpliendo en una cárcel en Estados Unidos, precisamente comprobó que también su hijo era talentoso y lo utilizó en medio de las transacciones ilegales que hacía con una empleada suya para que le diera parte del dinero. Y ese joven, que incluso es un estudiante de educación especial del sistema público, no solamente tenía trabajo como maestro en el sistema, lo utilizaron para que cambiara dinero y lo incluyera en su ATH móvil del que ilegalmente le pagaba la empleada a María Milagros Charbonnier como parte del aumento de salario que le dio en la legislatura de Puerto Rico. El problema es que la evidencia está ahí. Y no resucita las palabras de el fiscal federal Guillermo Gil Bonar. Lo que resucita las palabras de Guillermo Gil Bonar es precisamente la evidencia que el país tiene todos los años que el Partido Nuevo Progresista trae un nuevo convicto a la historia de ese partido. ¿Por qué? Por cargos de corrupción. Por ahí está todo el mundo y no lo saludé, pero bueno, siéntanse todo el mundo saludado. Por ahí está mi amiga Tata desde Winter Garden, Florida, Mardi Cabán desde Carolina del Norte, Limari Rivera, Mildred Lozada, Carles Baratá, Ed Méndez, todo el mundo por ahí. Los espero el 25. Recuerden, el 25 de octubre, que mi amiga Tata va a estar por ahí, así es que la van a conocer. Desde Winter Garden se dio una vueltita a la patria y ese día la vamos a ver allí. Vamos a tratar de discutir entre esos hacia dónde debemos seguir. Vamos a seguir investigando. Tenemos una investigación interesante de Genera. Voy a ver si hoy puedo conseguir a los presuntos implicados y me contestan. Porque hay que ponerle rostro. ¿Quién es Genera? Y hay un último comentario que yo quiero traer sobre todo esto de los hijos talentosos. Ayer hubo una protesta, realmente la noche del lunes, el día y en parte de la noche, donde había mucha gente joven. Cada vez que yo me enfrento a un joven en Puerto Rico que estudió, tiene su grado de bachillerato, quizás tiene una maestría o está en proceso de terminarla, trabaja en todo menos en lo que estudió porque no encuentra trabajo. Realmente me cuestiono si los hijos talentosos se lo cuestionan. Porque yo estoy segura que esta joven tiene amigas y amigos que no son necesariamente del Partido Nuevo Progresista. Se cuestiona a ella cómo es que ella puede tener una posición sin tener la experiencia para llegar a ser juez. Y que de ahí escalan, porque de ahí los hacen jueces del Supremo en menos nada. Recordemos que fue Tomás Rivera Chats el que cambió la ley para que un asesor suyo pudiera ser juez del apelativo a pesar de que no tenía la edad. Bajó la edad y lo hizo juez del apelativo. Tampoco sin experiencia. Se lo cuestionarán. Mírense al espejo y miren a ver si se pueden mirar todos los días. Y darle cara a su familia. Digo, a la mamá y al papá me imagino que le dan cara muy bien porque ellos fueron los que lo pusieron ahí. A ellos no les importa tampoco. Pero aquí hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que no tienen el nivel de pala
por ser leal al Partido Nuevo Progresista. Que eso se acabe, yo espero que se acabe y pronto. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden donar cuando estemos en este programa en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Si va a enviar dinero en cheques o giro postal, por favor, de ahora en adelante, lo he dicho hace un rato, pero recuerde que lo debe hacer a nombre de Periodismo 21. El nombre de la fundación cambió a Periodismo 21 y los cheques y giros postales deben venir a nombre de Periodismo 21. Gracias por eso. Nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Hasta ahorita. Que la pasen súper bien y dejen ir el día con una buena nota. Nos vemos a las 5. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.